Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy esta gran fiesta de nuestra nación, de nuestra patria, alguien que llega, ¿verdad?, a la santidad, un hermano nuestro, un paraguayo, con ambas cosas importantes, y sobre todo también esta lectura que nosotros acabamos de hacer, la palabra de Dios de San Juan, capítulo 10, del 11 al 16. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y ahí intenta llevañandé, upiala yahesahina, que nosotros podamos ser ese buen pastor. Ese pastor que da la vida por sus ovejas. Ñandeco Yeicuala, San Roque González de Santa Cruz en Gómez, ella lleva pejecoe. Juguepaja ella lleva, ¿pero por qué? Y por su misión, es decir, por ese llamado que Dios le había dado y que por lo tanto, como dice aquí en ese versículo 12, decía, yo no soy un asalariado. Los asalariados a ojo y salario le lleva. Hasta cierto punto uno aguanta, va más o menos con el salario, Juana, Baretebe más o menos. Sin embargo, aquí el hecho de que uno es un verdadero pastor. El verdadero pastor, queridos amigos, jamás abandona a sus ovejas, al contrario. Jamás abandona a sus ovejas, al contrario. Queridos amigos, da la vida hasta el final, porque es asalariado, no le importan sus ovejas. Pero aquí cuando estamos hablando del buen pastor, y este es el camino de santidad, cuando el Señor nos está diciendo que Él es el buen pastor, es porque Él conoce también, conoce a sus ovejas, está cerca, las ovejas le siguen, escuchan su voz. Pero para cuestión de importante, porque hoy al celebrar a este santo que es de nuestra nación, Yanderes Eguá lleva, nos hace entender que San Roque González de Santa Cruz, que había dado su vida por su misión, que había dado su vida por la evangelización y por hacer bien las cosas, aquí también a nosotros nos está llamando el Señor como modelo, teniendo a San Roque González de Santa Cruz, y ella pues porque hay muchos, dice, termina el Evangelio, tengo otras ovejas que no son de este redil. Estañan de ella verecoala oñemomon buria veñan de yara. Estañan de ella verecoa lleva pe no ñandu iba cuetena no ñandusei, porque oñembote hoy güey. A cuanto más ñañemomon buria veñan de yara, o cuanto más nos vamos enfriando, también, queridos amigos, ese calor y esa fuerza de Dios, ese espíritu del Señor, y cangue hoy, y cangue escena que nos vamos enfriando en nuestra relación, enfriando en nuestro deseo de hacer el bien. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y las tengo que conducir. Esta es la tarea, pero es una tarea moral. La moral quiere decir que yo la tomo a pecho, lleva. Porque pealañan de yara me eva cuese a pealañan de yara oyerueñan de se a esa canjo cuera la tapé. Es un compromiso serio, porque dice yo también tengo oveja que tengo que llevar adelante.
A esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Apuntemos entonces a la unidad. Obea a huella veme ya que coabeti santo paraguayo ya llevarán por la unidad de nuestro pueblo. Ya llevarán la unidad de nuestra gente, de nuestra iglesia. Ya han shantero betea peñan de yara buicueri. Obea mañana yo vare yepa. Y no hace falta discusiones ni nada porque sabemos y entendemos que el Señor nos pide hacer siempre el bien y hacer resucitar la comunidad, la nación. Que así sea. Que así